Mis amados, Dios lo bendiga grande y poderosamente. Amén. La misericordia de nuestro Dios se derrame sobre nuestras vidas hoy siempre, hoy que es el último día de este año 2023, este año que Dios nos ha concedido por su misericordia, que lo podamos terminar, unos cansados, otros gateando llegamos a este fin de año, otros llegamos en cuclillas, otros llegamos arrastrándonos, otros llegamos corriendo, otros llegamos presurosos, otros llegamos cansados, fatigados, pero todos llegamos, todos los que Dios nos ha concedido con su misericordia, poder hoy abrir nuestros ojos, llegamos a este fin de año y damos gracias a nuestro Dios porque nos permite terminar este año en la esperanza de que el próximo será mejor. Amén. Ciertamente el próximo será mejor. Amén. Porque aunque este fue un año de mucha gloria de Dios en nuestras vidas, imagínense el que viene. Un año donde los pronósticos de nuestros profetas dan destrucción total. Si el año pasado fue el acabose, que este año que se está terminando era el año donde, mejor dicho, el planeta Tierra se partía en dos, cosa que no pasó, pero han pasado cosas fuertes, sí, aquí en la Tierra, pero sobrevivimos, llegamos a este año. Y el pronóstico de nuestros profetas, digo de nuestros profetas porque son hombres de Dios, que reciben alguna visión de por allá, desde lo alto, ¿sí? Y ellos toman esas visiones y las dan por escrito de que así tal cual va a pasar. Pero no es así. El hecho de que Dios les muestre sus visiones no es para que vaya a pasar, sino para que nos apercibamos el pueblo de Dios, que somos los que tenemos la capacidad de deshacer las obras de las tinieblas. Es para que no pase, es que Dios las muestra, para que el pueblo de Dios se una en oración y pueda destruir las artimañas del maligno. Y por eso es esta prédica el día de hoy, mis amados. Porque vamos a empezar este nuevo año de esperanza, destruyendo todas las obras del maligno. Por eso nuestra prédica tiene por nombre la sangre de Cristo. Solo Dios sabe por qué nos la da en un día como hoy, donde normalmente pues días anteriores, en fechas anteriores siempre Dios daba una palabra de exhortación para el próximo año. Esta vez fue diferente. Y si fue diferente y nos está dando esta prédica, es porque van a pasar cosas fuertes. Así que vamos a percibirnos y vamos a tomar esta prédica, la vamos a guardar en nuestro corazón, mis amados, y vamos a tenerla como estandarte para nuestras vidas. Esta prédica y la que viene. Porque si la sangre de Cristo, que es nuestra prédica en el día de hoy, Dios nos va a permitir conocer por qué la sangre. ¿Qué recibimos con la sangre? ¿A qué tenemos derecho? Cuando hemos creído en la sangre de Cristo. Y la siguiente prédica, tan importante como esta, las diferentes aplicaciones, según me ha exhortado el Espíritu Santo, las diferentes aplicaciones que nosotros podemos hacer con la sangre de Cristo. Los usos que le podamos dar. Amén. Damos gloria a nuestro Dios. Padre, vamos a entregar tu palabra, tu santa y bendita palabra, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sea voz de Dios y no de hombre la que salga por mi boca, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La sangre de Cristo, mis amados, el sacrificio del Cordero, que la humanidad lo escucha,
pero hasta ahora no lo ha podido entender. Mucha parte del pueblo de Dios no ha logrado entender la trascendencia del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No ha logrado entender esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Dice Isaías 53 que Él derramó su vida para salvar a los pecadores. Fue tanto su amor por nosotros, el amor de Dios Altísimo, por todos los hombres, que siendo nosotros unos pecadores, Él entregó a su Hijo para que muriera por nosotros. Él derramó su vida y derramó su sangre, porque la sangre, mis amados, en la sangre está la vida de cada persona. Damos gloria y honra a nuestro Dios. Vamos a entender el sacrificio de nuestro amado Jesús, el bendito por siempre. Dice el libro de Apocalipsis 22:13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Y es que el árbol de la vida, según nos enseña la Biblia, era un árbol que estaba plantado en el centro del jardín del huerto del Edén, donde estaban Adán y Eva. Pero como Adán y Eva pecaron, no podían tener derecho a comer del árbol de la vida, porque habían pecado. Y en pecado no se podía comer del árbol de la vida, porque ¿cómo iban a vivir para siempre en pecado? ¿Usted se imagina gente mala y perversa en estos tiempos, viviendo para siempre? Imagínense ustedes un Adolfo Hitler, un Calígula, un Nerón, gente loca como Napoleón Bonaparte que quería dominar el mundo. Y como muchos otros que han aparecido aquí en la faz de la tierra, gente mala. Imagínense ustedes viviendo para siempre. Terrible. Por eso Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén. Y cuando ellos dicen que fueron expulsados, dice aquí la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando ellos fueron expulsados, Dios los destituyó de su presencia. Porque el jardín del huerto del Edén representa la gloria de Dios. El lugar donde Dios se manifestaba, donde Dios hablaba personalmente y cara a cara con Adán. Y por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente ahora en Cristo, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí somos justificados, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es decir, solo la sangre de Cristo era lo único que nos podía redimir para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, que la sangre de Cristo es la que nos limpia y nos lava y nos da el acceso, el derecho de poder comer del árbol de la vida que ahora está representado en Jesús. En Jesús, todas las cosas celestiales y las terrenales están reunidas en Jesús. Amén. Bueno, entonces, ¿por qué él tenía que morir? ¿Por qué tenía que derramar su sangre? Porque sin sangre, mis amados, nos enseña la Biblia, el libro de Levítico, no hay remisión de pecado. ¿Qué es remisión? Sin sangre no hay reemplazo. Es decir, cuando hay un pecado, hay una condena.
a muerte para el pecador, siempre desde los tiempos antiguos. Entonces Dios estableció por su misericordia que cuando alguien pecaba, tenía que llevar al templo un animal cualquiera que este fuera, dependiendo de su condición económica, el que le tocó su buey, el de su becerro, el de su cabrito, el de su paloma, el de su tortolita, desde la condición económica más alta hasta la más baja, podían tener, digamos, el acceso a que sus pecados le fueran perdonados, le fueran remitidos. Y eso lo hacía el sacerdote en el templo, que recibía los animalitos para el sacrificio, los sacrificaba, rociaba el altar del templo con esa sangre y tocaba las orejas de la persona que iba a ser redimida. Y dice, con esta sangre, hoy tus pecados van a ser cubiertos. Y eso lo hacían los sacerdotes todos los días, para poder llegar al lugar, al templo, había que hacer sacrificios todos los días. Imaginen ustedes la cantidad de sacerdotes que había, porque todo un solo sacerdote no podía administrar la cantidad de personas que llevaban sus sacrificios al templo. Entonces, un sacerdote, ellos se iban turnando por horas. Iba reemplazando otro, y la gente iba llegando, iba haciendo sus holocaustos. Y Dios iba estableciendo el pacto, porque eso es un pacto que Dios estableció con Moisés, para que todo aquel que hiciera y se sujetara a las obras de la ley, por esas obras iba a ser salvo. Pero como el hombre por naturaleza peca, entonces Dios le dio la oportunidad de redimirse. Y así sucedió por muchos años. Y una cosa, que para poder, estando en el templo, el sacerdote no tenía acceso al lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote podía tener acceso al lugar santísimo, que era el lugar donde Dios hablaba con el pueblo de Israel, donde se escuchaba con voz audible la voz de Dios. Él se manifestaba allí. Y a ese lugar solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, y no sin antes haberse lavado de sus propios pecados. Y él entraba al lugar santísimo a orar por el pueblo. El que rompía esa ley allá se moría. ¿Ya? Por eso ellos entraban al templo y al lugar santo, al lugar santísimo, con una soga en la cintura, con una cuerda larga, porque si caía ya muerto, con la soga lo alaba, porque nadie podía entrar allá al riesgo de su propia vida. Y ese sacrificio Dios lo había establecido por sacrificio perpetuo, y siempre, por siempre iba a estar aquí. Si el templo de Dios estuviera hecho todavía, porque fue destruido en el año 70 de comienzo de este milenio, después de Cristo, si ese templo estuviera ahorita parado, todavía se estarían haciendo sus sacrificios. Y el pueblo judío estaría esperando su Mesías, el cual llegó y nunca lo reconoció. Ese fue nuestro Jesús. Por eso, los que en Él hemos creído somos justificados gratuitamente por su sangre. Y la sangre de Cristo es la que nos permite a nosotros lavar nuestras vestiduras para tener derecho a comer de Él. Nadie que no se lave las vestiduras puede comer del Santo de Israel. Dios lo recibirá un tiempo así, mientras conoce, pero si no conoce, el mismo demonio va a reclamarle a nuestro Señor Jesús: mira, este tipo llega aquí, sí, llega humillado, rendido ante ti, pero no se ha lavado las vestiduras. Y Jesús podrá desear en todo su corazón ayudarte. Pero si tú no tienes conocimiento, no vas a poder
saber cuál es la forma correcta. Porque va a llegar un día donde, a pesar de que por el amor de nuestro Señor Jesucristo que nos tiene, nos va a dejar estar un tiempo así hasta que ya no va a poder Él justificarnos más. Y el enemigo va a coger y echarle mano al pueblo de Dios y hacer con él lo que quiera, porque hay que lavarse las vestiduras. Yo recuerdo cuando el Señor nos decía en la iglesia, laven sus vestiduras. Lo dijo por ahí unas 3 veces que yo recuerdo, si es que no fueron más. Yo no entendía eso, que era lavarse las vestiduras. Yo solo sí sabía que cuando yo me ponía a orar, todo el cuerpo me ardía. Cuando no sabía, todo el cuerpo me ardía, me picaba, me salían como ronchas. Y así pasaron varias veces. Es decir, que yo oraba a diario. Yo a diario sentía el tormento, pero yo decía, pero ¿cómo? Si yo estoy orando, yo estoy clamando a Dios, ¿y por qué yo siento esto? Era por eso. Sencillo, ¿no? Hasta que Dios, por su misericordia, me dio el conocimiento. Él mismo me enseñó, porque ni siquiera ni mis pastores de la época lo pudieron entender. Pero estando ya presente Cristo, Hebreos 9, del 11 al 12, el sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, que no fue hecho por hombre, no es de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Él entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, ya estando Jesús, que fue el sumo sacerdote, y él habiendo sacrificado y entregado su sangre, mis amados, ya no había necesidad de hacer sacrificios por los pecados. No, ya no, porque un solo sacrificio consumó la redención. Ya no era necesario. Y por eso, ahora, según la enseñanza que nos ha dado nuestro Salvador, y es que nosotros nos lavamos las vestiduras con la sangre de Cristo. Pero ¿cómo funciona la sangre en nosotros cuando confesamos nuestros pecados delante de Dios? Cuando uno vomita los pecados con su boca, Señor, perdóname, yo hice esto, Señor. Hay cosas que yo no quiero hacer, pero yo lucho contra esta debilidad y no puedo soltarla, Señor, ayúdame. Y uno llega ahí y la sangre de Cristo es la que nos redime. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos dio la entrada al cielo por su propia sangre. Cuando una persona confiesa sus pecados, sucede a nivel espiritual, somos rociados con la sangre de Cristo. ¿Por quién? Por el sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Él nos lava con su sangre preciosa. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos. Hebreos 9:24. Figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Es decir, que Dios, nuestro Señor Jesús, cuando Él estaba en la cruz del Calvario, en el monte del Gólgota crucificado, donde estaba puesto en la cruz del Calvario, horizontalmente estaba el hombre, la humanidad de Jesús. Toda la humanidad de nosotros. Y en el palo vertical, que es la conexión del hombre con Dios.
la divinidad de Cristo. Entonces, todo ese momento a nivel espiritual, ese sacrificio, Dios estableció en el Gólgota un tabernáculo. Su templo Él lo estableció allí para que fuera derramada la sangre del santo, del que nunca cometió pecado, el que pagó con su vida por todo lo que los pecadores nos merecíamos. Él no sufrió pecado. Él no tuvo pecado. Ni su boca habló engaño. Él nació sin pecado. Nosotros nacemos con el pecado de Adán y Eva. Él no. Pero a Él le plació cargar en su cuerpo con todos los pecados de nosotros. Y como pecador tenía que morir. Ese pecador es entre comillas, no lo entendemos. Por eso él fue abofeteado, fue azotado, fue escupido, fue menospreciado, fue vilipendiado. Es decir, todo el oprobio que uno como hombre de su dignidad puede recibir, lo recibió él. Hasta el punto de que se mostró su desnudez, que es la desnudez que todo pecador tiene. Él la sufrió toda. Por eso Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, de llamarse hermanos de nosotros. Porque ese hombre fue, en su diseño, Él fue establecido para eso. Y por eso, porque decidió precisamente este diseño y lo sufrió en carne propia, sufrió el dolor del castigo, lo sufrió Él. Tal cual, a Él le pegaban y le dolía. Todo lo sufrió Él, ¿no? No que Él es a Dios, pero es que Él ese padecimiento lo sufrió como hombre. Como hombre. Así que sufrió como cualquiera de nosotros. Así que mis amados, demos gracias a Dios porque nosotros no derramamos ni una gota de sangre. Ni una. Así que demos gracias a Dios y no nos quejemos tanto. Para que honremos al que murió por nosotros. Entonces, Él se presenta ante Dios como el único, el primogénito que llegó al cielo. Porque no tenía pecado. Porque el diablo no lo podía recibir allá. Porque no podía estar en el seno de Abraham tampoco. Donde entraban los que nacieron de carne y de hombre con pecado. No había lugar para él. El único lugar disponible para que su alma descansara era el cielo. Y él entró allá. Yo me imagino esa entrada triunfal de nuestro Señor Jesús allá al cielo cuando Él subió. Cuando él subió de las profundidades y ascendió al cielo. Ya Él vivía ya entre las dos dimensiones, ¿no? Entre la dimensión celestial y la natural. Ahora se mezclaron la dimensión espiritual. Porque yo hago diferencia entre la dimensión espiritual y la dimensión celestial. La natural somos nosotros. La espiritual donde están todos los espíritus. De las tinieblas, y la celestial donde está Dios y sus ángeles. Por eso, mis amados, nosotros siempre deberíamos levantar nuestras cabezas, como dice el Salmo 24. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Cada uno de nosotros es una puerta que tiene acceso al cielo por la sangre del Cordero. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria.
¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Por eso, mis amados, cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que saber cómo nos acercamos. Vea, Él no está tan lejos como mucha gente cree. Él va a estar tan cerca de nosotros como lo tengamos aquí en el corazón, como creamos que Él lo está y como lo tengamos en la boca. Así de cerca va a estar. Así de cerquita va a estar. Así de cerca. Pero el libro de Hebreos, capítulo 12, 22 al 24, nos dice que cuando nos acercamos al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, nos acercamos al monte de Sión, cuando nos acercamos a Dios. También cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos a la Jerusalén celestial. Nos acercamos también a la compañía de muchos millares de ángeles. Cuando nos acercamos a Dios. Cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Cuando nos acercamos a Dios, el que es el juez de todos. Nos acercamos a los espíritus de los justos hechos perfectos. Cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Eso pasa cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos a la sangre de Jesús. No hay diferencia. No hay diferencia en hablar de la sangre y hablar de Jesús. Porque es que la sangre es la vida. Y Dios nos ha concedido hoy esta palabra y la que viene, primero Él y su misericordia, para que nosotros utilicemos esta arma que hoy nos está dando. Tenemos armas muy poderosas. Su palabra, su nombre, su sangre. Muchas formas de defendernos ante las tinieblas. Ya depende de nosotros. Y según el conocimiento que tengamos, lo que el Espíritu Santo ponga para defendernos de las tinieblas, porque ya basta. Si van a venir cosas fuertes este año, ustedes van a saber cómo defenderse. Este no es sino el preámbulo. Entonces, mis amados, nos acercamos a la sangre de Cristo cuando nos acercamos a Dios. Y este Jesucristo, 1 Juan 5, del 6 al 8, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Es decir, cuando yo hablo de la sangre, estoy hablando del Espíritu también. Cuando hablo de la sangre, estoy hablando del agua también, del agua de vida. Y por eso en 1 Corintios 10:16 nos dice que la copa de bendición
que bendecimos cuando nosotros hacemos la Santa Cena, no es nuestra comunión con la sangre de Cristo. Claro, por eso la bebemos, ¿no? Esa es la copa de bendición que bendecimos. Y el pan que partimos es la comunión con el cuerpo de Cristo. Por eso es que nos dice en Juan 6 que si no comemos de su carne y bebemos de su sangre, no tenemos vida eterna en nosotros. Porque Él, cuando comemos de su carne y bebemos de su sangre, Él nos transmite de su vida. ¿Y qué es comer de su carne y beber de su sangre? Es comer y beber de su Santo Espíritu. Porque la sangre y el Espíritu concuerdan. Hacen las mismas funciones. Junto con el agua. Solo que depende de la aplicación que tú le des. Pero para eso tú necesitas conocimiento. Primera de Juan, capítulo 1, del 5 al 7, nos dice que Dios es luz. Y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que nosotros tenemos que considerar la obra redentora de nuestro Salvador Jesucristo y no desmayar. Y no desmayar. Por eso es que hay que perdonar. Hoy en qué fin de año es un buen día para perdonar, para cerrar esa puerta de tinieblas que hay en nuestros corazones. Llame a esa persona con la cual usted se ofendió alguna vez, en un día como hoy. Puede que tal vez no haya comunicación por alguna razón. Llámelo y póngase a paz. Hágalo por usted, por su corazón, para que le dé sanidad a su alma. Porque seguramente el otro está por allá tranquilo y usted está lleno de ese dolor, de esa amargura. Así que aproveche un día como hoy y póngase a paz con Dios para provecho y bendición suya. Sí, mis amados, hoy es un buen día para llamar. Nosotros, mis amados, por la sangre de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, nosotros soportamos la palabra de exhortación. Es la sangre de Jesucristo la que nos permite recibirla a nosotros. No es que Él ya sufrió. Y también la palabra puede ser muy dura, pero lo que nos mantiene ligados a todos, aquí y en todas sus iglesias, es la sangre de Cristo. Así que si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, si Dios no perdonó a los ángeles, ¿cuánto mayor castigo cree usted que va a merecer aquel que pisoteare la sangre del sacrificio? A todo aquel que tuviera por inmunda la sangre del pacto, Hebreos 10, 29. E hiciera afrenta al Espíritu de gracia, es decir, el que pisotea la sangre ofende al Espíritu Santo, blasfema contra él. Y la palabra de Dios nos dice que el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Pero si nosotros, dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos
a Jesucristo, el justo. Solo lleguemos a Él y su sangre nos limpia. Pero para eso tenemos que tener un corazón lleno de humildad y poder reconocer que nos hemos equivocado, que somos débiles ante diferentes situaciones, ataduras que mucha gente viene arrastrando. Y presentarse ante Él como un siervo aprobado ante Dios. Un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad y no como le conviene. ¿Sí me comprende, mis amados? Entonces, ahora vamos a ver qué hemos recibido con la sangre de Cristo. ¿A qué tenemos nosotros derechos? Estos no están puestos en orden. ¿Sí? Primero esto, no. Esto vamos a nombrarlos así. Dice que Apocalipsis 12, del 10 al 12. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es decir, que nosotros, con la sangre de Cristo, podemos vencer al enemigo. Eso es un arma de guerra. Si Dios nos permite, la próxima semana que estemos mirando la aplicación, vamos a extendernos más en esta parte. Hebreos 9, del 13 al 14, nos va a decir por qué la sangre de Cristo expulsa al diablo. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de los becerros rociados a los inmundos santifican para purificación de la sangre, de la carne, es decir, si la sangre de los animales sacrificados no santificaban para purificar la sangre, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Es decir, ahí tenemos otro beneficio de la sangre, que limpia nuestras conciencias. Todo el mundo tiene su conciencia. El hombre hace algo y la conciencia a uno le remuerde. Imagínense si eso hace nuestra conciencia, ¿cuánto no hará Dios en nosotros cuando el Espíritu habla a nosotros y Él mismo nos dice, nos convence de pecado? A la conciencia está el Espíritu Santo. Cuando nos convence de pecado y te dice, muchacho, hijo, la embarraste. Ve y rectifica. Ve y conságriate, congráciate con esta persona. Ve y restaura. Porque somos hombres y Dios se equivoca muchas veces con el trato a la gente. Entonces, esa sangre que fue perfecta, sin tacha, sin mancha, esa sangre es la que detesta el maligno, no la puede soportar. Por eso fue que cuando nuestro Señor Jesucristo vio que se acercaba la hora, después de que hizo la Santa Cena con sus discípulos, dijo, ha llegado la hora. Por fin va a ser echado fuera el acusador de mis hermanos. Claro, porque es que la sangre de Cristo ya iba a ser derramada. Hay una revelación que no sé si el Señor la vaya a dar ahora en este tiempo, la próxima semana, no sé. Pero
Ya una vez como que di una pinceladita por ahí. Muy fuerte la sangre de Cristo también. Entonces, limpia nuestras conciencias. ¿Qué más nosotros hemos recibido con la sangre? Hebreos 13, del 20 al 21. Dios mío, ¿qué haríamos sin el libro de Hebreos? El libro de Hebreos nos ha desatado toda la madeja para que nosotros podamos comprender el sacrificio redentor. Dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Es decir, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, que si Él limpia nuestra conciencia, también, según este pasaje, Él nos hace aptos para toda buena obra. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Por eso nosotros tenemos que estar siempre pegados a la sangre de Cristo. El enemigo quiere separarnos de la sangre de Cristo. Ese ha sido el éxito de él en muchas iglesias, porque en muchas iglesias no se predica de la sangre de Cristo. No se predica. A duras penas hacen la Santa Cena una vez al año. Muchas la están haciendo hoy. Otros la hacen en la que llaman Semana Santa. Una vez al año. Nosotros todos los días deberíamos comer. Mañana, tarde, noche, cada minuto, cada segundo de la sangre del Cordero. ¿Qué más hemos recibido? Primera de Pedro 1:2. Fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es decir, que Dios nos conocía desde antes de habernos creado. ¿Qué dije? Presciencia. Y por esa presciencia es que hay un pasaje bíblico en Apocalipsis que dice que la sangre del Cordero inmolado desde el principio. O sea, ¿cómo así? Jesús fue sacrificado 2 veces. Ahí se las dejo. En continuará. No, Jesús no fue sacrificado 2 veces, fue una sola vez. Es decir, que según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, es decir, que la sangre de Jesucristo, cuando tú empiezas a usarla, te hace más obediente y dócil a la obra de Dios en tu vida. Amén. Otro beneficio que obtenemos de la sangre, Hebreos 13, del 12 al 13, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, es decir, nos santifica, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, cargando nuestro vituperio. Que la sangre de Cristo es la que nos santifica, nos limpia y nos presenta y nos da la entrada al lugar santísimo. Vamos a verlo más adelante. Porque por precio fuimos comprados. Dice el libro de Colosenses 1:20 que por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es que la sangre de Cristo hace que se reconcilie. Por eso la sangre de Cristo hace que donde haya tinieblas resplandezca la luz. Donde haya un pecador,
arrepentido, la sangre de Cristo vuelve su oscuridad en luz. La sangre de Cristo es la que nos reconcilia con Dios. Y cuando andamos en el mundo, mire este beneficio. Hebreos 2, del 12 al 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas. Cuando andamos en el mundo, haciendo y deshaciendo, como cada quien quería. Sin esperanza y sin Dios y sin ley en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es decir, que la sangre de Cristo es la que nos liga y nos hace a nosotros ser una familia. La sangre de Cristo es la que nos permite a nosotros ser ciudadanos de los cielos. Nuestra ciudadanía es celestial. Entendamos eso. Y aquí tenemos una visa. Aquí en esta tierra, una visa. Estamos de paso. Somos peregrinos aquí en esta tierra. Porque con la sangre de Cristo se revela y se manifiesta nuestra verdadera nacionalidad, que es la celestial. Nosotros no somos cualquiera. Dios nos dio ciudadanía, nos dio identidad, porque con la sangre de Cristo fuimos reconocidos como hijos de Dios. Miremos por qué. Dice que en Efesios 1, del 5 al 7, dice que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, es decir, porque a Él le place, porque le dio la gana, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Es decir, nosotros por su sangre fuimos adoptados hijos. Así como nosotros tenemos una familia que Dios nos ha dado. Nadie, la persona nació y nadie escogió a su papá, ni a su mamá, ni a sus hermanos. Así también nuestro Dios nos mantiene ligados a todos por la sangre natural. Ahora imaginen ustedes que toda la iglesia está ligada por la sangre de Cristo. Esa sangre es la que nos hace cercanos unos a otros. Por eso es que nos llamamos hermanos. El lazo debería ser más fuerte en Cristo. Imagínense que si nosotros tenemos el dicho que la sangre natural, me refiero, no se corta ni con machete ni con tijera. Ahora usted imagínese qué no tendríamos nosotros capacidad de hacer para favorecer a un hermano en Cristo. Cuando nosotros podamos comprender eso, verdaderamente el amor ha florecido en los corazones, mis amados. Porque si podemos defender a un hermano, un primo, un familiar con el cual nosotros estamos disgustados, ¿cuánto más no vamos a defender a un hijo de Dios que está en problemas? Que las tinieblas lo quieren azotar y lo quieren destruir. Tenemos que tener nuestro corazón abierto siempre a eso. ¿Qué más recibimos con la sangre? Y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Dice, y de Jesucristo, Apocalipsis 1, del 5 al 6, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos hizo reyes y sacerdotes. Cuando nosotros podamos entender por qué somos reyes y sacerdotes,
Mis amados, nosotros vamos a caminar así donde lleguemos, vean. Cuando entendamos que no somos cualquier persona, que cuando somos reyes, que todo es nuestro, que donde nosotros lleguemos, el diablo sabe que nosotros sabemos, que él sabe que él se ha robado nuestra herencia. Entonces nosotros llegamos a un lugar y lo vamos a reclamar como nuestro. Eso lo hacemos como reyes. ¿Y por qué sacerdotes? Porque como sacerdotes podemos estar delante de la presencia de Dios en cualquier momento. En cualquier momento. ¿Qué más recibimos por la sangre de Cristo? Romanos 5 del 8 al 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es decir, que Dios guarda a sus hijos por su sangre, porque hemos sido lavados con su sangre. Entonces estos son, por esto no se meta, esto yo lo tengo acá separado. Para mí los dejo. Así que le dice Dios a las tinieblas, con ellos no. Con ellos no. No se los permito, porque nos tiene separados. Y no vamos a sufrir la ira de Dios, porque hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Mis amados. Y el beneficio que más me gusta, Hebreos 10, del 19 al 22, para terminar. Damos gloria y honra a nuestro Rey. Y teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo. Es decir, la sangre de Jesucristo nos abre la puerta a nosotros entrar al mismísimo cielo. A la mismísima presencia de Dios. Es la sangre de Cristo la que nos da el acceso. Y teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Ahora Jesús ya no está en carne y hueso, ahora Él lo llena todo lo llena con su presencia. Y no es sino que tú eleves tu conciencia al Rey. Y estás adentro con un pensamiento. Allá estás. Tú lo crees aquí. Y si lo declaras con tu boca, más rápido, más fácil. Estás adentro. ¿Cuánto tiempo puedes permanecer allí? Ya, eso lo decides. Si la vida, las circunstancias, el trabajo, y te sales, pero tienes la facilidad de entrar cuando tú quieras. No tienes que pagar un peso por eso. No tienes que hacer ejercicios de yoga ni prácticas extrañas para poder tener derecho a entrar al santuario. No se te cobra la entrada. Está gratis. Ya depende de ti. Entonces, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, ¿quién es? Jesús. Acerquémonos con corazón sincero. Es decir, de verdaderamente queriendo buscarlo. ¿Sí? Con corazón sincero, queriendo estar con Él, porque es que el Espíritu Santo, Él nos anhela celosamente. Yo también tengo que tener ese mismo anhelo de estar con Él. Si no Él está, pidámoselo a Dios que Él lo pone. ¿Qué más necesitamos? Dice aquí, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Es decir, en plena certidumbre de fe quiere decir que si yo sé que si yo me acerco a Él, Él se va a acercar a mí.
Y más aún, yo ya sé que Él es galardonador de los que le buscan. Y cuando uno está en la presencia de Dios, yo siempre lo he dicho y no me cansaré de repetirlo. Nunca uno regresa de la presencia de Dios con las manos vacías. Nunca. Él siempre te da algo para que tú lleves para la casa. Siempre. Así que visítalo todos los días. Eso ya depende de ti. Así que acércate también, dice aquí, purificados los corazones de mala conciencia. Te vas a acercar a Dios, tú no puedes hacerlo enojado con tu hermano. Llena tu corazón de resentimiento con alguien. Purifícalo. Reconcíliate con la persona que esté enojada. Perdónalo. Para que Dios te pueda perdonar y te dé acceso al lugar santísimo. Y finalmente, y lavado los cuerpos con agua pura. Acuérdense que el agua sirve para ¿qué? Para limpiar, para lavar. La sangre también. Y el Espíritu Santo también. Los tres concuerdan, son los mismos. Usted está en su baño, usted llega y termina su jornada laboral, se mete al baño, se va a lavar allá, y mientras le cae el chorro, usted, Señor, perdóname por esto, por esto, por esto, por esto. Y va dejando toda la inmundicia ahí, por el sifón se va. No se acueste así como llegó de la calle a la cama. Límpiese. Que mientras usted duerme, la presencia de Dios, el Espíritu Santo, lo va a ministrar. Si usted en su corazón tiene ese anhelo, Dios le va a hablar. Mis amados hermanos, damos gracias a nuestro Dios por habernos concedido esta palabra. ¿Sí? Mis amados hermanos, esto ha sido palabra de Dios. Amén.